Quiero agradecer a la presidenta de ASEMELLA, a Carmen, por proponerme y a la asociación y la junta directiva por aceptarme. Gracias a Marcos por la presentación y a todos los asistentes presenciales y online. Eh, Muchas gracias, Sandra. He elegido el tema de sinestesia para mi discurso de ingreso en ASEMELLA por ser la sinestesia un estado en el que se unen varias capacidades sensoriales y perceptivas y se entrecruzan en nuestras mentes. La asociación entre estos varios sentidos es algo que me ha traído desde siempre, y así en mi profesión se han juntado la ciencia y el arte. Quiero pensar que el mismo camino lo mismo le sucedió a Cajal y a Kandinsky, coetáneos, que aunque viviendo en distintos países, ambos intentaron cambiar el rumbo de su campo, uno en la neurociencia y el otro en la pintura. Pero ambos con intereses comunes, Cajal en la neurociencia, intentando convencer al mundo de que el sistema nervioso estaba formado por células y no por redes, que era lo que hasta entonces se pensaba que era la organización del sistema nervioso, y esto lo haría a través de sus dibujos, ya que la fotografía era muy incipiente en su época. A la vez, Kandinsky, en el campo de la pintura, intentaba incorporar la abstracción, argumentando en sus teorías matemáticas al inicio y posteriormente incorporando la biología como fuente de inspiración en su última etapa. Los descubrimientos de Cajal explicarían posteriormente que lo que le sucedía a Kandinsky en su mente, al sentir colores, escuchando tonos musicales y viendo la música en colores. Algo que en la época en la que ambos vivieron se asociaba más a efectos paranormales y más relacionados con la parapsicología que con la anatomía y con la fisiología. A lo largo de mi charla intentaré explicar el paralelismo de estas dos vidas y la relación con la sinestesia. Kandinsky es uno de los grandes innovadores del arte de principios del siglo XX y Ramón y Cajal, el científico que revolucionó la neurociencia y permitió que hoy sepamos un poco más cómo funciona el cerebro. Ambos nos dejaron un gran legado artístico y escrito, gracias a lo cual hoy podemos disfrutar y analizar y entender lo que suponía para ellos en la época en la que vivieron. Em, Vamos a intentar que no pasan las diapositivas. ¿Se imaginan que esto pasará en sus mentes cuando escuchan la música? Escuchando música, ver colores, imágenes. Bueno, pues esto es lo que le sucedía a Kandinsky. Cuando escuchaba música, veía colores. Y la primera vez que él comenta que esto le sucede es en 1896, cuando acude a una exposición de Monet en Múnich y siente eso, siente que viendo una exposición de fotografía siente música. Y lo mismo le sucedió el mismo año cuando estaba escuchando la melodía que hemos escuchado anteriormente, Lohengrin de Richard Wagner. Al mirar un cuadro sentía notas musicales y cuando escuchaba la ópera veía en su mente un mar de colores. Y esto era lo que le sucedía a Kandinsky. Sin embargo, no se sabía lo que le estaba sucediendo. Lo que tenía era sinestesia. ¿Y qué es la sinestesia? La sinestesia es que viene del griego, sensaciones conjuntas, una mezcla que se mezcla en los sentidos. Y es una condición por la cual, al estimular una sola modalidad sensorial, da lugar a una experiencia sensorial en la que participan varios sentidos. Por ejemplo, ver colores al escuchar sonidos o experimentar sabores cuando se toca un objeto. Entre el 1 y el 4% de la población tiene sinestesia.
y es 8 veces más frecuente en artistas, en pintores, en músicos, en poetas. De hecho, Einstein, Liszt, Marilyn Monroe, David Gaga, Stevie Wonder eran sinestésicos o son sinestésicos. Y también lo son David Hockney, Van Gogh, Paul Klee. Es decir, hay una gran lista de artistas sinestésicos. La historia de en qué consiste la sinestesia se remonta al siglo XVIII, cuando ya Newton intentaba encontrar cuál era la fórmula matemática que aunaba tanto las ondas sonoras, la longitud de onda, que correspondían con las ondas de los colores. Ese fue el comienzo. Pero en 1895, Mary Calkins, de la Universidad de Harvard, hace una tesis sobre sinestesia, pero no le conceden el doctorado por ser mujer. Pero es la primera que realiza una publicación científica sobre qué es la sinestesia, y ella en particular estudia cómo la asociación al sexo, es decir, hay más mujeres sinestésicas que hombres, y ella empieza a analizar este tipo. Es Francis Galton, que es era primo de Darwin, estaba en el Reino Unido, y estudia de nuevo la asociación entre la sinestesia y la genética, pensando que ciertas familias tienen una mayor proporción de sinestésicos. Pero el conductismo es una corriente que niega los procesos mentales y hace que pare el estudio de la sinestesia durante un largo periodo de tiempo. Y no se vuelve a estudiar la sinestesia hasta 1996. Simone Baum-Coren en Oxford vuelve otra vez a indagar si hay un origen genético y qué es lo que puede causar la sinestesia. Y Ramachandran en el año 2000 empieza a hacer test específicos para diagnosticar especialmente la sinestesia grafema color y ver cómo hay personas que tienen calendarios cerebrales. Hablaremos un poco de ello más adelante. Y en el 2005, David Eagleman, que quizás es el que en la actualidad está realizando más estudios sobre sinestesia en relación con el refinamiento cognitivo, más a nivel neurológico. Las características de la sinestesia son muy específicas. Es un fenómeno involuntario, es decir, uno no puede provocar ser sinestésico. Es algo que surge automáticamente. Y es estable en el tiempo, es decir, uno es sinestésico respecto a grafema color o a sonidos, pero a lo largo del tiempo se mantiene sin cambiar. Además, es un carácter perceptivo. Tienes la certeza de que eso te está pasando, no es una sensación, sino la certeza de que ese número tiene color o que esa música tiene ese color. Es unidireccional, es decir, si un número tiene color, no quiere decir que al ver el color te evoque a ese número, es solamente en una dirección. Es idiosincrásico, eso quiere decir que cada persona tiene su propio código, es decir, no todos los sinestésicos son igual, ni ven los mismos colores, es específico. Y además es genérico. Los colores percibidos no son muy detallados, y eso le sucede específicamente a los que son sinestésicos con respecto a, por ejemplo, los sabores. Es decir, tocar una textura les da la sensación de un sabor, pero no pueden precisar. Hay quien dice que, por ejemplo, el tocar una columna de mármol le sabe a pollo, pero no sabe exactamente, es decir, que es bastante genérico. Y es mnemotécnico, y esto es muy interesante porque ayuda a recordar. El británico que es capaz de recordar 22.000 decimales del número pi es sinestésico, y él comenta que cada número tiene distinto tamaño, distinta forma, distinto color, y eso le ayuda a recordar, a pesar de todo, 22.000 decimales, aún siendo sinestésico. Se han identificado hasta 80 tipos diferentes de sinestesia. Los más comunes son la auditivo-visual, que es conocida como cromestesia, y es que uno percibe un color al escuchar un sonido. Y esto le sucedía a Liszt. Frank Liszt se enfadaba con la orquesta cuando tocaban en un color diferente al que él sentía, ¿no? Y le decía, por favor, esto está demasiado rosa, por favor, toquen un poquito más azul. Pero obviamente los músicos no eran sinestésicos y no entendían lo que le pasaba a este señor, ni a él ni a muchos otros sinestésicos que en la historia no han sido entendidos.
Además, existe otra sinestesia, que es la grafema-color. En este caso, cada color se asocia a un signo determinado, es decir, hay letras y números que tienen colores. Esta imagen que les muestro en la derecha es lo que un sinestésico le comenta a David Eagleman. Incluso algunas veces relatan que los colores o los días de la semana están situados en distintas partes de su cuerpo, por eso recuerdan más fácilmente, por ejemplo, que tienen una actividad en enero, pues porque está situado a su izquierda, entonces dice, a la izquierda tenía algo que hacer. Entonces, esa es otra ventaja de los sinestésicos. Y otra sinestesia bastante común es la tacto-sabor, que al tocar un objeto, como decíamos antes, aprecian una textura o un sabor determinado. Este es uno de los test que hizo Ramachandran para diagnosticar realmente a los sinestésicos. Si yo les digo, por ejemplo, que me digan cuántos doses hay en esta matriz, a uno le puede costar si no es sinestésico, pero si es sinestésico y solamente ve los doses en rojo, pues enseguida sabe que hay 6. Entonces esto le permite esa rapidez de reacción a los sinestésicos. Este es uno de los múltiples ejemplos que hay ahora para determinar exactamente qué es la sinestesia. Pero claro, no podemos entender lo que es la sinestesia a menos que entendemos lo que sucede en el cerebro y cómo funciona el cerebro. Y para esa parte fue fundamental la intervención de este señor, el profesor Santiago Ramón y Cajal. Este probablemente sea el primer selfie de la historia. Él tiene agarrado el percutor de la cámara y tiene un aspecto de aburrido, pero en realidad no estaba, bueno, igual estaba un poco enfadado porque él en realidad lo que quería ser pintor y su padre le dijo que estudiara medicina, que hiciera algo más de... Pero no abandonó nunca ese interés por el dibujo y la pintura. Lo cierto es que Santiago Ramón y Cajal, que ejerció como médico, se interesó por las tinciones histológicas y fue fundamental el encuentro con el doctor Simarro, que era psiquiatra, que había estado exiliado en París, había aprendido unas técnicas y el doctor Simarro es el considerado padre de la psicología. Pues bien, Simarro aprendió una técnica que mostró luego ya en su despacho, en su laboratorio, a otros médicos e investigadores de la época. Y en este dibujo maravilloso de Joaquín Sorolla, dibuja al doctor Simarro en el laboratorio enseñándole las técnicas, entre ellos a Santiago Ramón y Cajal. Y fue la técnica que había desarrollado el método de Golgi, de Camillo Golgi. Camillo Golgi era un científico italiano que, casualidad o no, descubrió una técnica que permitía teñir el órgano de Golgi de las células, una parte de la célula, pero también las neuronas, pero era una forma caprichosa de teñir las neuronas, porque solamente un porcentaje, un 10% aproximadamente de las neuronas se teñían de negro, y este es un dibujo hecho por Camillo Golgi. En esta época, las ciencias, se había aceptado que todos los organismos, tanto animales como vegetales, estaban formados por células. Todos los tejidos estaban formados por células, excepto el sistema nervioso. No se había podido comprobar que el sistema nervioso estuviera formado por células y se pensaba que era una red. De hecho, la teoría reticular del sistema nervioso no estaba aceptado. Pero Santiago Ramón y Cajal, utilizando la técnica de Camillo Golgi, empieza a descifrar que en el sistema nervioso hay unas células independientes que tienen contigüidad, pero no continuidad. Es decir, que el sistema nervioso estaba formado también por células. Es la aceptación de la teoría celular en el sistema nervioso. Uno de los lugares donde más lo representa o lo ve claro es en el cerebelo, y aquí la ventaja de Santiago Ramón y Cajal es que era muy buen dibujante y dibuja y refleja lo que ve en el microscopio. A pesar de que su padre no estuviera tan contento con que fuera dibujante, gracias a sus capacidades, nos ha llegado a nosotros lo que veía en el microscopio. En esta época la fotografía todavía no estaba lo suficientemente desarrollada para que él pudiera hacer fotografías microscópicas, aunque desarrolló la estereomicroscopía y aportó mucho al mundo de la fotografía. Pero bueno, lo cierto es que Santiago Ramón y Cajal dice que el sistema nervioso está formado por células y aporta la teoría celular también al sistema nervioso.
Y esto lo tiene que transmitir internacionalmente, como sucede ahora, o sea, que lo descubras en tu laboratorio no es suficiente. Y en 1888, que él dice en su biografía que fue el año crucial de su carrera, decide empaquetar su microscopio Zeiss y sus preparaciones e irse a un congreso internacional de anatomía que está en Alemania, en Berlín. Se va a Berlín con sus preparaciones intentando convencer al mundo que el sistema nervioso está formado por células y no por redes. Y coincide con Kolliker, bueno, más que coincide, atrae a Kolliker y le dice, mira lo que hay en el microscopio, resulta que el sistema nervioso... Kolliker en ese momento era el investigador más prestigioso en el campo y se queda entusiasmado con las preparaciones histológicas de Santiago Ramón y Cajal y lo lanza al estrellato, porque gracias a Kolliker empieza a conocer el mundo la teoría celular de Santiago Ramón y Cajal. Para que vean la precisión con la que Ramón y Cajal dibujaba, en la imagen de abajo hay una fotografía de una célula del sistema nervioso, una neurona, y en la parte de arriba los dibujos que hacía él a tinta. La precisión con la que realizaba Cajal los dibujos nos permite saber que él ya descubrió que había unas que él ya denominó espinas dendríticas, es decir, unos puntitos, unos salientes en esas células que corresponden con los lugares de la sinapsis, de la relación, de la conexión entre el sistema nervioso. Es decir, cada espina corresponde a una sinapsis, a una conexión con otras células. Además, aportó al sistema nervioso que además de las neuronas había otras células gliales que tienen funciones diversas, muy importantes. No tanto, cada vez se descubren más funciones importantes como en la transmisión del mensaje, no solamente en la alimentación de las células. Esto lo aporta Cajal, además investiga el sistema del desarrollo. Se da cuenta que donde aparece la evidencia de cómo se forma el sistema nervioso es durante las etapas iniciales del desarrollo. A la izquierda vemos una neurona, cómo va avanzando en el sistema nervioso hacia su lugar de destino, el dibujo correspondiente, y ver cómo esos lugares de avance, que se denominan conos de crecimiento, van seleccionando el lugar de conexión. Y esto es importante porque no olvidemos que estamos intentando entender lo que es la sinestesia. Entonces ya Cajal dice que durante el desarrollo se forman las conexiones adecuadas en los lugares adecuados. Bueno, el éxito está el de Cajal, que le conceden el premio Nobel en 1906 y en coautoría con Camillo Golgi. En el mismo discurso del Nobel, Golgi sigue diciendo que el sistema nervioso está formado por una red. O sea que le dan el premio Nobel a Cajal por decir que el sistema nervioso está formado por células, pero el autor sigue. O sea que hubo bastante polémica en ese discurso del Nobel. ¿Y qué hacía Kandinsky mientras tanto? Pues Kandinsky hemos dicho que era coetáneo y Kandinsky dibujaba, sí que sentía colores, pero estaba en una etapa más figurativa. Aquí vemos el estanque sobre el parque. Mientras él pintaba esto, Cajal recogía el premio Nobel. Y una cosa a destacar en la época es que los pintores estaban muy alerta de lo que estaba sucediendo en la ciencia. Y de hecho aquí vemos otra vez a Joaquín Sorolla dibujando el retrato de Santiago Ramón y Cajal, al fondo el cerebelo, es decir, la sección del cerebro donde le permitió descubrir la teoría celular. Es decir, que quedan reflejadas cada momento de la época gracias a los pintores. Pero si intentamos entender qué es lo que pasa en el sistema nervioso, no solamente en el desarrollo, podemos decir que hay alrededor de 100 billones de neuronas en todo el sistema nervioso. Para que nos hagamos una idea, el mismo número de neuronas hay en la galaxia. Hay 1000 billones de células gliales, de esas células acompañantes, y el cerebro se calcula aproximadamente entre 100 y 500 trillones de conexiones. Es decir, es arduo complejo el intentar saber cómo funciona el sistema nervioso. Pero en el campo de la visión, que es la que nos atañe, puesto que hemos dicho que Kandinsky cuando veía colores sentía música, vamos a intentar saber qué es lo que le
posiblemente le estaba sucediendo. La luz entra en el ojo, impacta sobre la retina, que es la parte nerviosa, el sistema nervioso central, que está en la parte de atrás del ojo, y en la retina hay varias capas de células. Vamos a destacar las que están en la parte posterior y que se denominan conos. Son las células responsables de percibir distintas intensidades luminosas. Ya en 1704 Newton habló de que había una mezcla de colores, que una mezcla de colores era lo que nos daba la percepción. En 1800 Thomas Young habló de la tricromía, que la base de todos los colores estaba en 3 colores. Y en 1959 en la Universidad de Harvard, en Johns Hopkins, se descubre que efectivamente hay 3 conos que son los responsables de la visión en color. Es decir, que cuando la luz entra en el ojo impacta en estas células, perciben las intensidades luminosas, se las transmiten eléctricamente a otras células que se denominan bipolares y estas procesan en parte el mensaje, se las mandan a las neuronas ganglionares y estas son las que conducen el mensaje desde el ojo hasta el cerebro. Bueno, pues bien, 50 años antes de que descubrieran que había 3 conos que formaban la imagen visual en color en el ojo, Ramón y Cajal ya lo había dibujado. Tenía una capacidad intuitiva increíble. Aquí ven en el dibujo de Cajal 3 conos, además de los bastones, que son los responsables de la luz en blanco y negro, en baja intensidad. Y ya Cajal había dibujado que estos conos se comunicaban con las bipolares y con las ganglionares que enviaban el mensaje. Lo impresionante de Cajal, entre otras cosas, es que dibujaba estas flechitas que indicaban cuál pensaba él que era la dirección del funcionamiento del sistema nervioso. Pero todavía no se había descubierto la electrofisiología y esto no se pudo probar hasta muchos años después. Era algo intuitivo y acertó en el 99.9 de las ocasiones que puso flechas. De hecho, ahora hay investigaciones en las que se están desarrollando para seguir comprobando que las flechas de Cajal eran correctas. Lo cierto es que cuando ha impactado la luz, se ha formado esa imagen visual, el mensaje va por esas neuronas, las ganglionares, hasta el cerebro, a distintas partes del cerebro, por ejemplo, al núcleo geniculado lateral, y de ahí envía otro relevo hacia la parte donde se procesa el mensaje visual, que es la corteza. Pero ya Cajal también lo había dibujado y también sabía que las cosas funcionaban así, que había un entrecruzamiento entre el mensaje del ojo derecho y el izquierdo para la estereoscopía. Lo cierto es que cuando el mensaje llega al córtex visual, sabemos que alrededor del córtex visual hay otras zonas del cerebro, del córtex, que procesan el color, los números o las formas básicas. Es decir, que la zona de la corteza relacionada con el color está muy cerca de las de los números y grafemas. Podemos intuir que ahí hay un entrecruzamiento y que cuando llega el mensaje a un lado igual se interpreta en el otro y eso es lo que le puede suceder a los sinestésicos. Una forma de comprobarlo actualmente, que no en la época de Cajal ni de Kandinsky, es la resonancia magnética funcional, donde al paciente se le expone a una imagen visual y se registra dónde está la actividad en el cerebro. La actividad en realidad es consumo de oxígeno. Entonces se ven así cuáles son las partes del córtex visual. Imaginémonos que se nos exponen números y se activa la parte visual del color. Entonces podemos comprobar que efectivamente existe esa mezcla. Hay otros métodos como este que es sobre la orientación de las moléculas de agua y da estas imágenes tan espectaculares pero poco precisas. Sin embargo, hay varias teorías actuales sobre qué es lo que pasa en la sinestesia. Una es la teoría de la asociación de emociones. Uno tiene un historial y hay asociaciones azarosas que estimulan distintas partes del cerebro. Hay otra teoría que habla de que hay personas que tienen cruzadas, o sea, que las conexiones son cruzadas, y la última en la que yo
personalmente estoy más de acuerdo, es que las etapas tempranas del desarrollo, las conexiones, esos axones que decíamos que llegaban a su destino, pueden llegar a varios destinos, no anularse, lo que se denomina refinamiento del sistema nervioso. Al principio, en las etapas iniciales, prácticamente todos los bebés son sinestésicos. Parece haberse demostrado que las sensaciones se le cruzan, el olor, el sabor, la vista, y posiblemente en las personas sinestésicas algunas de esas conexiones no se hayan perdido. A favor de esta teoría está que el consumo de drogas como, yo qué sé, LSD, produce a personas que de forma normal no tienen sinestesia, pues las alucinaciones con colores están ahí, es decir, como que nuestra conectividad está ahí, lo único que está silenciada, ¿no? Y solamente algunas personas la tienen en activo. Bueno, eso es lo que parece que realmente puede ser la razón de la sinestesia. Lo cierto es que el día 9 de abril se ha publicado en la revista Nature esta publicación donde se han mapeado absolutamente todas las neuronas de la corteza visual del ratón. Más adelante llegaremos al humano, pero de momento el ratón, que es más pequeño, y gracias a ese mapeo se puede llegar con inteligencia artificial y técnicas estereológicas a poder girar cada una de estas neuronas, ver con quién conecta, en qué lugar conecta, cómo se modifican las conexiones. Entonces, el nivel de resolución ahora, que si lo viera Cajal estaría sorprendidísimo, es que podemos llegar a nivel ultramicroscópico en cada una de las conexiones de cada una de las neuronas del cerebro de ratón. Como digo, esto ha sido del mes pasado. O sea que poco a poco iremos descubriendo un poco más cómo funciona el sistema nervioso. Lo cierto es que Kandinsky, que era una persona muy inteligente, además de un buen artista, intenta reflejar en sus textos qué es lo que siente y qué es para él el color, y él dice en el libro de lo espiritual en el arte: el color es un medio para influir directamente en el alma. El color debe ser estudiado partiendo de distintos puntos de vista. Desde el punto de vista puramente científico, puede orientarse hacia la física, la química, la fisiología y la psicología. Y esto lo dice en La gramática y creación del futuro de la pintura. Otros artistas, como por ejemplo Van Gogh, fueron marginados y vilipendiados porque sentían sinestesia, y en el fondo era porque no eran capaces de escribir y comunicar lo que les estaba pasando de una forma más científica, como lo hizo Kandinsky. Además, Kandinsky, es que lo increíble, hemos dicho antes que Sorolla estaba en los momentos cumbres de la ciencia, reflejando a través de sus pinturas, pero Kandinsky estaba absolutamente al día de lo que estaba sucediendo en la ciencia. De hecho, les he comentado antes que la teoría celular, la aportación de que todas las células, todos los tejidos están formados por células, eso lo dijo Virchow. Y es que Virchow es mencionado, y la teoría celular, en los escritos de Kandinsky. Es decir, estaba absolutamente, dice además Kandinsky, él interpreta en sus escritos como que el triángulo representa la espiritualidad, es amarillo, recordemos que era sinestésico y eso era para él, no para todos nosotros. Y entonces dice: las sensaciones superiores del triángulo están ocupadas por científicos, hombres, y ahora diría yo, y mujeres, dispuestos al sacrificio, con gentes positivas, y solo aceptan aquello que es susceptible de ser pensado y medido. Y menciona, como digo, a los... Es decir, que Kandinsky tenía claro que había que interpretar lo que le sucedía a él desde la ciencia. Y publica en 1911 un libro recopilatorio de pensamientos que llevaba acumulando durante más de 100 años, y dice: el libro propone esencialmente destapar la capacidad de captar lo espiritual en las cosas materiales y abstractas. Y en esa época es la época en la que pinta este cuadro, Paisaje con lluvia, y dice también en el libro de lo espiritual en el arte: existen espectadores que, sin tener un contacto personal con el lenguaje del cuadro, se entregan a él y reciben sus riquezas. Eso quiere decir que, aunque no tengas una formación pictórica, tú ves este cuadro, y a mí personalmente, yo
sí que veo la lluvia, el paisaje de lluvia, y me podría imaginar que es un paisaje del País Vasco con sus nubes. Entonces, cada uno puede interpretar, y eso ya lo escribía Kandinsky. En 1929 hace un segundo libro que es continuación orgánica del trabajo anterior, de lo espiritual en el arte, y que se llama Punto y línea sobre el plano. Intenta sistematizar sus ideas, pero recordemos, son sus ideas. Yo cuando leo este libro digo, bueno, esto es lo que tú ves, lo que tú sientes, y si uno no sabe que es sinestésico y que intenta transmitir lo que le pasa, puede no entender este libro. Pero durante esta época teoriza lo que es para él la línea, la curva, y dibuja en esta época este cuadro, Composición 8 de Kandinsky. Y recordemos que para Kandinsky las formas en la pintura eran análogas a la música. O sea, para él este cuadro es una obra musical. Y dice, se interesó profundísimamente en la música y en la pintura, en las analogías, y para él los timbres de los instrumentos musicales y los colores están asociados. De hecho, para Kandinsky la línea, dice, opera en la música de la misma forma temporal y espacial que en la pintura. Y dice textualmente, la presión de la mano sobre el arco se corresponde exactamente a la presión de la mano sobre el pincel. O sea, para él pintar y tocar música era algo parecido. Y les voy a mostrar ahora 2 minutos de un vídeo que hay con la música de fondo de Schoenberg, que era uno de sus músicos favoritos. En esta época Schoenberg intenta también intervenir en la música y instalar la dodecafonía, es decir, la alteración totalmente de ritmo. Y Schoenberg es a la música como Kandinsky es a la pintura. Es algo parecido a la sinestesia, es lo que he intentado transmitir. Es que Kandinsky sentía eso mientras estaba dibujando. Pues bien, volvemos otra vez a la conexión entre Cajal y Kandinsky. Mientras Kandinsky dibuja o pinta, mejor dicho, este cuadro, Ramón y Cajal publica Neuronismo y Reticularismo. Todavía hay insistencia en que el sistema nervioso es una red. Es como la Tierra plana, siempre hay alguien que opina lo contrario. Y entonces él publica este libro y más o menos en la misma época Kandinsky está ya en una, diría yo, tercera etapa en la que las formas caprichosas que dibujan este cuadro son mucho más orgánicas, más biológicas, y es la etapa en la que Kandinsky se acerca mucho más a la biología. Si estos son 2 detalles de este cuadro, y si se fijan en los detalles y ven, por ejemplo, los dibujos de la tinción de Romanowski, de la infección de los glóbulos rojos por parásitos de la malaria, no hay palabras. Yo creo que Kandinsky claramente se inspiró en la biología. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, el tejido conjuntivo, él de hecho habla en sus libros sobre el tejido conjuntivo y las fibras. Es decir, es una época totalmente basada en la asociación con la ciencia. Claro, para mí, como bien decía Kandinsky, a cada uno le sugiere los cuadros de Kandinsky una cosa. Yo cuando veo este cuadro, ya se pueden imaginar los que me conocen que yo lo que veo es una ballena. Y cuando veo, por ejemplo, este alrededor del círculo, pues yo fundamentalmente veo el ojo de la ballena. Es decir, la maravilla de Kandinsky es que cada uno ve lo que le sugiere. He de decir que Kandinsky ha llegado a nosotros con
tanta representación pictórica porque tuvo unos magníficos mecenas que fueron los Guggenheim, que coleccionaron sus cuadros. Más de 60 cuadros estuvieron expuestos entre el año 2020 y 2021 en el Museo Guggenheim, que fue creado en el museo en el 39, y la construcción en el País Vasco fue hecha por Frank Gehry. Pero Ramón y Cajal expuso, no él, sino sus representantes, sus cuadros fueron representados en el Museo Frederick de Minneapolis. Este museo está dentro de la Universidad de Minneapolis, que se creó 5 años antes que el Guggenheim de Bilbao. Fue construido por Frank Gehry, el mismo que el Museo de Bilbao, y en este caso fueron 80 dibujos de Cajal que se expusieron en el año 2017. Ramón y Cajal ha expuesto sus obras o le han expuesto sus obras en el MoMA de Nueva York. En la actualidad, el legado de Ramón y Cajal está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, afortunadamente, porque han pasado 100 años metidos en un cuarto del Instituto Cajal sin condiciones. Así es que por fin son expuestos y yo he tenido el privilegio de exponer uno de los facsímiles de su dibujo dentro de nuestra exposición El ojo de la ballena. Así es que el haber estado al lado del maestro ha sido un absoluto privilegio durante 8 meses que hemos tenido la exposición. Lo cierto es que yo no soy sinestésica, pero entiendo que el color es fundamental en la transmisión de las emociones. Y cuando en mis investigaciones sobre el funcionamiento del ojo de la ballena corté la retina a microscopía electrónica de barrido y tuve esta imagen, yo en realidad la veía en color. Con la ayuda de mi hijo Luis López Vecino, coloreamos una serie de fotografías de microscopía electrónica que son las que dieron lugar a la exposición. Y he de decir que en el mundo de la gastronomía tiene clarísimo lo que es la sinestesia o cómo se puede uno acercar a la sinestesia, porque ya hace muchos años los grandes cocineros han hablado de sensaciones, de olores, sabores, de evocaciones en su cocina. Este es un plato de una cena que tuve la suerte de gustar en Japón. Y efectivamente aquello fue lo más cerca de la sinestesia, ¿no? La forma en la que íbamos vestidos, el sonido de la sala, el ambiente, el olor, las formas, los colores, la cerámica, los sabores. Eso es lo que intenta la gastronomía manifestar, que nos lleva a cabeza en esto con respecto a la ciencia. Creo que tenemos que intentar atraer al mundo también a la ciencia de distintas formas. Y eso es lo que hice en la exposición. En este caso fue en el Bizkaia Aretoa, donde los cuadros estos coloreados fueron acompañados de una gran lona dibujada de una ballena de las dimensiones de la ballena que habíamos estudiado, con la intención de que las personas invidentes o con baja visión, y para eso mostramos estos conos, para que las personas experimentaran lo que era la baja visión, fueran capaces de sentir lo que es la dimensión a pesar de no poder verla. Pues bien, llego al final de mi discurso y me gustaría decir que el concepto de obra global promovido por Wagner y desarrollado por la Bauhaus, buscando integrar todos los sentidos y una experiencia artística, podrían haberse originado porque igual algunos de los autores eran sinestésicos y de ahí ese intento de aunar el concepto de obra total de arte. Y me van a permitir que termine con unos versos escritos 200 años antes de la presencia de los protagonistas de mi discurso. Fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz y refleja con antítesis y paradojas lo que posiblemente muchos sinestésicos sentían antes de entender lo que le sucedía: la imposibilidad de comunicación, la falta de comprensión. Y si bien este es un poema lírico, yo creo que puede transmitir esto. Y decía Sor Juana: óyeme con los ojos,
ya que me están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no te llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quedo muda. Muchas gracias. Creo que doy la palabra a la presidenta de Asemella, a Carmen.